Entonces, este seminario surgió como una propuesta del Congreso de CIAEM cuando hicimos la reunión de la red eh, acá en el mes de mayo en la ciudad de Medellín, y allí surgió la idea de realizar una serie de actividades que nos permitieran conectarnos como red, y entre esas actividades estaba la idea de tener este seminario en educación matemática. Allí no se definieron temáticas específicas, simplemente se habló de constituir un seminario que nos permitiera hablar y que nos permitiera conectarnos y saber qué estaba pasando a nivel internacional sobre la educación matemática en nuestros países. Luego ya con el profesor Hilbert y con el profesor Hesser, pues estuvimos realizando como ese proceso de discusión, qué podría ser, y encontramos que este tema de la formación de los maestros en las Américas podría ser un elemento importante para iniciar este trabajo. De esa manera nosotros entonces tomamos esta idea, la discutimos con otros colegas, con Nelly, con el profesor Johnny Villa, con el mismo Ángel. Hicimos algunas discusiones y surgió entonces esta versión, digámoslo así, de esta primera edición que va hasta el mes de diciembre, y en el que tenemos, pues ya ustedes conocen el listado a partir de el folletico de difusión. Nuestro primer invitado entonces es el profesor Hugo Parra. Creo que todos lo conocemos, no necesitamos hacer y profundizar más en esta presentación. Él nos va a hablar entonces un poco acerca de la formación de maestros en Venezuela, y yo creo que pues ya es hora de que le demos palabra a nuestro invitado el día de hoy, que no sin antes agradecerle que haya sido el que acepte inaugurar este proceso. Hugo, bienvenido y adelante. Bueno, en primer lugar yo quisiera como que dar las gracias al comité organizador de Redumat por esta invitación y poder compartir con ustedes estas reflexiones que están relacionadas un poco con el trabajo que no solamente llevo yo, sino un grupo de personas en Venezuela. Mi título, en primer lugar, quisiera decir que, bueno, que el título de la conferencia es la formación de profesores de matemáticas en un contexto de incertidumbre, y es propio de un país que estamos ahorita en una situación, digamos, bastante compleja, y en la que nosotros no podemos dejar de lado para entender la situación que vivimos los profesores o a las instituciones de formación docente. Más adelante me explicaré, bueno, de por qué esa situación política se refleja también en la problemática de la formación de profesores. Entonces, previo a esto, es que quisiera, pues, aparte de agradecer, también hacer una advertencia. Una de las dificultades para hacer una presentación de este tipo actualmente en Venezuela es la falta de información oficial. De tal manera que en algunos casos me voy a apoyar en algunos datos del mismo Estado, del mismo gobierno. En otros me apoyaré en instituciones que no son sino ONG, universidades, y en otras, pues, un poco la experiencia que uno va llevando, porque aparte de trabajar en la Universidad del Zulia, pues yo también trabajo con escuelas, sobre todo escuelas situadas en sectores populares de Maracaibo. Entonces, uno va como conociendo, pues, la dinámica que se presenta. En ese sentido, pues, entonces, y aparte también hay otra bibliografía, pues, en particular quiero señalar una. El informe que presentaron para la red la profesora Nelly, el profesor Walter, la profesora Yolanda y la profesora Marta, en el año 2014, 2015, 2014, si no me equivoco, precisamente en Redumat. Entonces, en base a esto, pues vamos a trabajar un poco algunos aspectos que quiero resaltar. Bueno, el título de la conferencia es, entonces, como lo señalaba, se llama La formación de profesores de matemáticas en contextos de incertidumbre. El caso, por supuesto, de Venezuela. Primero vamos a hacer una breve presentación del esquema,
Yo voy a primero a presentar la situación actual del sistema educativo venezolano de forma general y después continuaré dando una idea del marco legal de la formación de profesores en Venezuela y para luego pasar ya en concreto a caracterizar los modelos de formación docente en el país. Quiero complementar esta parte de la formación docente con la investigación que se está haciendo en Venezuela o que se ha hecho hasta en los últimos años. Y finalmente presentar algunos escenarios a futuro que considero podrían darse dada la situación particular de nuestro país. En primer lugar, quiero presentar que, bueno, la situación actual en el sistema educativo venezolano, en las escuelas y liceos de Venezuela, es bastante compleja. Es una situación que amerita unas características muy particulares propias del momento que estamos viviendo, ¿no? Una primera es que en nuestras escuelas, liceos y en universidades se ha incrementado de manera exponencial el abandono escolar por parte de los estudiantes. Muchos son los que han tenido que emigrar con su familia a otros países en busca de mejores condiciones de vida. Y también han surgido problemas inéditos pues, en la historia de nuestro país, por lo menos en la historia reciente de la educación venezolana, que es la ausencia de padres y representantes en nuestras escuelas. Nos conseguimos a estudiantes que sus padres han tenido que emigrar en busca de mejores condiciones de vida, pero dejan la familia en el país. Esos estudiantes se consiguen acompañados, por ejemplo, de las abuelas, hay muchos, después muchos de familiares cercanos, tías, madrinas y vecinos. Incluso hay algún momento en que hay estudiantes ya mayores, adolescentes, que hemos conseguido que están viviendo solos o cuidando a sus niños, a sus hermanos menores. ¿Por qué esta situación la hago reseña? Pues precisamente porque de alguna manera afecta el trabajo profesional de los profesores. Y por supuesto existe el abandono laboral de los docentes. Actualmente los docentes en Venezuela, hay una deserción muy alta, el abandono del trabajo por parte de muchos para buscar mejores condiciones de vida, bien fuera del país o también dentro de la economía, sobre todo informal. Desde vender ropa, sobre todo alimentos, que es lo que más pueden vender y lo que más se vende, y eso hace que en las aulas nuestras haya problemas para suplirlo, porque como vamos a ver más adelante, el grupo de estudiantes que está ingresando a nuestras universidades, pues tampoco es suficiente para completar esta deserción. Entonces, en los liceos se presenta esta situación, pero igual en nuestras universidades se caracterizan actualmente por una precariedad presupuestaria. Nuestras universidades actualmente, en general, y en particular las que se encargan de la formación de los profesores de matemáticas, tenemos una precariedad presupuestaria bastante alta, de tal manera que nuestras instituciones han quedado prácticamente como labor administrativa el pago de salarios, dejando a un lado todo lo que tenga que ver con recursos para la investigación, para la docencia, para el mismo funcionamiento. Evidentemente también un abandono escolar por parte de los estudiantes, un abandono escolar bastante pronunciado, que en algunos casos, y aquí sí no hay cifras como concretas, no conseguimos que existe casos como la Universidad del Zulia, en el que el primer semestre de la carrera de educación matemática y física, tenemos que, por ejemplo, tenemos que este año han ingresado 6 estudiantes y que aproximadamente hay unas 5 personas que asisten en las clases del primer semestre. Teniendo en cuenta que en algún momento llegamos a tener hasta 80 estudiantes en el primer semestre, pues la baja de la matrícula es considerable. En esta misma situación, lamentablemente, se hallan también otras instituciones. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, mejor conocida por nosotros en Venezuela como la UPEL, que es, digamos, la institución históricamente rectora de la formación de profesores en Venezuela, tiene, por ejemplo, en el núcleo de Barquisimeto, según información que recabé, egresaron 12 profesores de matemáticas este año y están asistiendo este primer semestre 6 estudiantes.
El mismo caso se puede repetir en la Universidad Católica Andrés Bello, también que hay en este año, no hubo ningún ingreso y el número de egresados fue de unos 12 estudiantes. Como veremos, pues esta situación entre el abandono de el abandono de los estudiantes y el abandono laboral de los docentes, pues configura un cuadro bastante preocupante. Entonces, ahora bien, dada esta situación, vamos a aclarar un poco lo que en el marco legal tenemos nosotros estipulado el sistema educativo. Primero tenemos profesores dedicados a la educación inicial o preescolar o kinder, como llaman en algunos otros países, que es una educación fundamentalmente centrada en los niños de entre 4 y 6 años. Hay licenciados de educación inicial, graduados de la universidad, y licenciados que se llaman de educación integral, que atienden la educación primaria. Están niños entre 6 y 11 años. Y en tercer lugar están también los licenciados en educación, mención matemática o matemática y física, que atienden fundamentalmente la educación media, que es cubierta por una población de adolescentes entre 12 y 16 años. En ese tipo de licenciados, de alguna manera, están vinculados con la matemática. Pero evidentemente los que están concentradas, la mayor formación matemática es en los licenciados que abordan la educación a los niveles de educación media. ¿Cómo vamos a ver entonces estos tipos de licenciaturas que llamamos nosotros en educación? Nosotros tenemos un texto legal que establece unas modalidades de estudio para estos profesores. Una primera son las universidades nacionales, digamos, las universidades nacionales y privadas, por tradición, desde 1980, han sido las responsables de la formación de profesores en general en nuestro país. Hasta 1980, los educadores del nivel de primaria e inicial se formaban en niveles preuniversitarios. Desde 1980 en adelante, esto quedó en manos de las instituciones universitarias. De tal manera que cualquier persona que quiera trabajar en el campo educativo debe estar graduado a nivel de universidad, y conseguimos que en el caso de los profesores de matemáticas, los graduados del nivel de educación media asisten normalmente a un programa regular de 8 a 10 semestres, dependiendo de la institución. Hay otro programa que está conformado para profesionales que están dando clases de matemáticas, pero que no están graduados en la carrera de educación. Me refiero, por ejemplo, pueden ser economistas, ingenieros, físicos, matemáticos, que de una u otra forma logran obtener una licenciatura en educación que les permite laborar en el campo en las instituciones. Eso está fundamentalmente administrado por las universidades nacionales y privadas, y ha sido la tradición desde el año 1980. A partir del año 2014, esta situación se modifica. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Universitaria, se vinculan directamente a graduar estudiantes para las licenciaturas en educación. En particular, lo que llaman la micromisión Simón Rodríguez, que era para graduados de otras carreras universitarias, que fue en el año 2014, que consta de 6 trimestres. Y los graduados del nivel de educación media, que es una nueva modalidad que surge a partir de este año, conocida incluso dentro del argot oficial como chamba juvenil, que implica que estudiantes que están recién egresando de la educación media, en el lapso de 240 a 480 horas, de acuerdo a cifras extraoficiales, van a obtener la autorización para ejercer la docencia en los niveles de educación primaria y secundaria. Esto, voy a explicarlo más adelante, esto ha causado bastante preocupación. Esto está, digamos, de acuerdo, tiene un estatuto legal, pues. Los graduados en este nivel de educación
por el programa que llama el Estado como Chamba Juvenil, tienen el aval de una universidad recién creada el año pasado, en noviembre del año pasado, que de alguna manera se va a encargar, de acuerdo a las pautas de su constitución, a la formación de los maestros en el país de ahora en adelante. Algo que también preocupa porque antes era una responsabilidad compartida por las universidades de diferentes tipos. Vamos a ver de todas maneras que dentro de ese modelo, dentro de todo esto, vamos a ver que existen como dos tipos de modelos de formación docente en Venezuela. Y lo digo así en términos, aquí se va a ver reflejado un poco la situación política del país, en el cual dos sectores, muchas veces antagónicos, digamos que la gran mayoría, digamos para no decir todas, llevan a cabo programas de formación de profesores en matemáticas y en otras áreas, pero me voy a centrar en el caso del profesor de matemáticas. El primer modelo que lo llevan adelante las universidades autónomas nacionales, que tienen la característica de que sus autoridades son elegidas por el claustro universitario, y las privadas, que las autoridades son elegidas por sus propietarios, han tradicionalmente trabajado fundamentalmente la formación de profesores, en este caso de matemáticas, tradicionalmente desde el año 1980, como ya reseñábamos. El modelo que estas universidades sustentan se basa, digamos, en tres grandes ejes. Un eje que contempla cursos de matemáticas, fundamentalmente alrededor del cálculo, el álgebra, la geometría y la estadística y probabilidades. Por otra parte, hay un eje de cursos de pedagogía que incorporan cursos o materias, seminarios, relacionados con la educación general, incluso también con la didáctica, pero general. Estos cursos de pedagogía, por ejemplo, tienen una característica que normalmente tienen mínimo 3 cursos básicos que son planificación, estrategias y recursos y evaluación. Estos cursos de pedagogía son comunes para todas las menciones, no exclusivamente de matemáticas. Parte del principio de que una planificación de una clase de matemática puede ser igual a una planificación de una clase, por ejemplo, de educación física y recreación. O, por ejemplo, que una evaluación se rige por los mismos parámetros y las mismas consideraciones para un curso para unos estudiantes que van a ser maestros de educación inicial o maestros o profesores de historia y un profesor de matemática o física o de otra área. Y por un tercer eje, que es el curso de formación general. Estos cursos, tal y como se muestra en la gráfica, son desvinculados entre ellos. Cada eje trabaja de manera independiente. Y aparte, estos cursos también tienen de alguna manera una independencia en cuanto a la cátedra, porque cada profesor trabaja a la manera como lo considera. Aunque hay mucha homogeneidad, digamos, en la práctica, pues legalmente tienen libertad de cátedra. Esto, por supuesto, tiene un problema, que es la poca conexión entre los diferentes cursos, incluso también, y mucho menos, la conexión entre los cursos de pedagogía con los cursos de matemáticas. Después que estos cursos se privilegian, sobre todo en los niveles iniciales, comienza ya en los niveles intermedios un proceso de incorporación de cursos relacionados con didáctica de las matemáticas. De acuerdo al plan de estudio de las principales universidades, estos cursos de didáctica de las matemáticas van más o menos, números son de 3 hasta un solo curso de didáctica de las matemáticas durante la carrera. Estos cursos de didáctica de las matemáticas tienen una característica que más que promover una reflexión sobre el hacer educativo matemático en el aula, está contemplado cuando uno lee los principios rectores del plan de estudio o analiza un poco con detalle los cursos, se observa una tendencia clave o muy fuerte hacia la instrumentalización de la didáctica. Es decir, se consigue una didáctica más de tipo utilitaria,
en términos de fórmulas para enseñar, fórmulas para trabajar con nuestros estudiantes. Y hay poco espacio para la reflexión. Después están los cursos de prácticas profesionales, que se supone que son espacios donde el estudiante progresivamente se va a ir incorporando al campo laboral. Estos cursos comienzan normalmente después de la mitad de la carrera también. En algunas universidades comienza un poco al inicio, después hay una discontinuidad, pero fundamentalmente es eso. De tal manera que conseguimos, pues, este tema, que hay una desconexión entre todos estos cursos y estos ejes. ¿Cuáles son las características de este modelo de las universidades autónomas y privadas? Como ya lo señalaba, una escasa integración entre los conocimientos de las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. Otra, los programas de la didáctica de las matemáticas centran más su atención en las estrategias de enseñanza y muy poco en el desarrollo de procesos reflexivos que provean de procesos reflexivos que provean de espacios para analizar didácticamente diferentes situaciones de clase y en consecuencia generar en los participantes acciones que busquen mejorar los aprendizajes. En tercer lugar, las prácticas profesionales tienen más un papel verificativo de lo que han aprendido y poco en cuanto a promover el proceso de reflexión en y sobre sus prácticas en el contexto del aula. Y la secuencia de cursos privilegia inicialmente los de tipo teórico para luego incorporar progresivamente los cursos relacionados con el campo laboral específico del profesor. La naturaleza de estos cursos realmente develan una posición epistemológica fundamentalmente racionalista en la formación docente. Es decir, primero el estudiante tiene que conocer la teoría y luego abordar los temas prácticos. En el campo específico de la matemática se ve un predominio de la visión euclidia de la matemática, como un conocimiento formal, un conocimiento ya hecho, formalizado, unas matemáticas históricas, unas matemáticas ya hechas que no se conciben como producto de la cultura, como producto de una serie de elementos de actores y de circunstancias históricas, sino como algo así como una especie mágica, ¿no? Evidentemente, todo esto nos lleva a un modelo que predomina lo teórico sobre lo práctico. Ese es el modelo que sustentan las universidades autónomas y privadas. En el otro polo nos conseguimos el modelo sustentado por el gobierno nacional, que a partir de 2014 promueve en lo que hemos ya adelantado como la micromisión Simón Rodríguez y el programa, y ahora este año en el Programa Nacional de Formación Avanzada en Educación, que lleva a cabo una universidad recién creada en el año 2018, que es la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson. Vamos a ver que este modelo digamos, contrasta con el modelo de las universidades privadas y nacionales. Y conseguimos que desde el año 2014 la micromisión Simón Rodríguez para graduar profesionales de otras áreas y poder ejercer la función de profesor de matemática se sustenta en 4 ejes. Uno, la práctica docente a través de la investigación, acción participativa y transformadora. Segundo, pedagogía crítica y transformación social. El tercero, educación matemática, cultura y sociedad. Y el cuarto, conocimiento y transformación de los contextos. Posteriormente, cuando se crea la Universidad Samuel Robinson el año pasado, en su documento rector señala 3 ejes. Mantiene lo de la investigación para la transformación de la práctica, la reflexión pedagógica, que busca referentes teóricos de la pedagogía venezolana y se construye, de acuerdo al documento, a partir de los nudos críticos detectados en una consulta nacional de calidad educativa que se realizó en el año 2014. Y un tercer eje, que es la especialidad de integración de saberes que tributan el conocimiento, digamos, popular, no formal, ¿no? Conseguimos entonces que la
estos dos modelos, este modelo, por decirlo así, dentro de la micromisión Simón Rodríguez y el Programa Nacional de Formación Avanzada, también contempla lo que ya hablábamos, ¿no? Unos ejes transversales o ejes longitudinales, de acuerdo a los documentos que se pueden obtener, ¿no? Me voy a centrar quizás en el Programa Nacional de Formación Avanzada, porque es el último, y plantea 5 ejes, tal y como señala el documento: independencia nacional, socialismo bolivariano, Venezuela potencia en lo económico y político, multicentrismo y pluripolaridad en la geopolítica universal, y preservación de la vida en el planeta y salvación de la especie humana. Perdón, esto es de la micromisión. El Programa Nacional de Formación Avanzada también continúa con la misma línea y la misma característica. Como podemos ver en la anterior, estábamos hablando de unos ejes claramente, digamos, identificados con el gobierno, y cuando pasamos al programa de formación avanzada que se está inaugurando este año, vemos también que existen unos módulos. Esta información que estoy presentando, y aquí lo aclaro, es de manera extraoficial. Llegó a algunas instituciones educativas, pero hasta donde pude indagar, y vaya que llevo como un mes o 2 meses tratando de buscar información. Esta información no la he conseguido, pero extraoficialmente corrió en las redes, y algún director me confirmó que era una información que había llegado supuestamente de personal del Ministerio de Educación, donde convocaban a los estudiantes de la educación media que se estaban graduando en el mes de julio, interesados en trabajar en educación, para incorporarse al programa de 280 horas que les permitirían incorporarse ahora en el mes de septiembre al sistema educativo como docente. Módulos para los sectores urbanos y otros 5 módulos rural, indígena y fronterizo. Para el sector urbano plantean 5 módulos: reflexión sobre la identidad juvenil, formación sociopolítica en el marco de la chamba juvenil, formación para la pedagogía popular crítica y emancipadora, y formación en el área de especialización, si es que ellos iban a trabajar primaria, inicial, o matemática, o historia, y vinculación docente activa. Y estos mismos números de módulos tienen también su presentación en el formato de rural, indígena y fronterizo, con algunas pequeñas variaciones, como es la pedagogía de identidad en el módulo 3, economía social y ecodesarrollo ecológico, y el número 4. Más adelante, también otro documento señala que así como las universidades nacionales y privadas llevan 30 a 40 años formando a nivel de posgrado, pues llama la atención pues que este sistema, creado en 2014, ya tiene 19 áreas de especialización y 5 maestrías y un doctorado en educación. Bueno, ¿qué vemos detrás de toda esta información? Los programas del gobierno central, digamos, entrando ya un poco cuando se analizan hasta donde se tiene información, ciertos programas o ciertas orientaciones o lineamientos, se observa, por un lado, una valoración de las prácticas docentes como espacio de formación. Ciertamente, desde el comienzo, estos programas insisten en que el futuro docente tiene que vincularse con el espacio educativo. En el caso del recién creado Chamba Juvenil de ahora, del mes de julio, esto suena un poco complicado porque estamos en un receso escolar y no sabemos exactamente cómo se hizo esa inserción en la formación que le hicieron a estos estudiantes. Y por supuesto, ahí existe una vinculación del participante, como dije yo, con el campo laboral, y en el eje matemáticas, cultura y sociedad, que tiene que ver ya con la especificidad de nuestra área, el programa plantea una integración del estudio del objeto matemático con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto diferencia bastante del modelo sustentado por las universidades, porque elimina el problema de la falta de integración de lo pedagógico con lo matemático.
Existe también dentro de este programa que plantea el gobierno, el conocimiento y transformación de los contextos, se propone transformar al participante y a su entorno por medio de una metodología de investigación a acción participativa y hacen desde el principio un claro señalamiento que tienen que identificar problemas y tratar de resolverlos. El programa tiene un sesgo evidentemente político, extremadamente favorable a la ideología gubernamental. Y quizás este ha sido uno de las, por no decir el principal, la principal crítica que se le ha hecho a estos programas. Es claro, y no es que uno lo está en los documentos, que el que esté interesado, los escasos documentos que se pueden conseguir, lo manifiestan claramente en el documento rector de la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson, creada a finales del año pasado, claramente lo expresa. Y simplemente hay que leerlo. Y se identifica plenamente con digamos, los lineamientos políticos del gobierno actual. Otra característica de este programa, ya lo he dicho, es la opacidad en el desarrollo y evaluación de los resultados. Tanto la micromisión como también hasta ahora lo que o se está culminando en este momento de la formación de estos estudiantes de educación media que piensan incorporar en este año escolar, hay una opacidad muy grande. Es decir, uno no termina de hallar evaluación sobre qué tanto está avanzando, incluso sobre los mismos documentos constitutivos existe dificultad. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de estos dos programas, digamos, que pareciera hablarse de dos países. Vamos a hacer el análisis ya un poco desde el punto de vista de los modelos del conocimiento del profesor. Poco en la tradición de Schulman, tenemos nosotros que en relación al conocimiento del contenido matemático, hay una diferencia entre las universidades nacionales y privadas con respecto al planteamiento del Estado, del gobierno nacional. Uno es el peso que dan las universidades a los cursos de matemáticas. Para las universidades nacionales, en la tradición que llevan desde hace de varias décadas, la disciplina, en este caso la matemática, ocupa un lugar importantísimo y parte de la premisa que sin una formación sólidamente matemática, pues difícilmente se puede ejercer la docencia matemática. Al contrario, en la misión Simón Rodríguez y en el Programa Nacional de Formación Avanzada Educativa de la Docencia, el número dedicado al estudio de la matemática no tiene cabida. El que está a mano de la micromisión Simón Rodríguez no presenta este tipo de estudio. En los módulos de este programa de ahora, de julio, y agosto y septiembre, de formación de estos estudiantes, tampoco lo contempla. Y no estamos claros si después lo contemplará. Realmente es parte de lo que está oculto y que no está todavía poco claro, ¿no? En ese aspecto hay una diferencia fundamental. En el caso del Estado, de la micromisión y de la misma Programa Nacional de Formación Avanzada, los cursos que hacen referencia, en todo caso, lo que hacen referencia a las matemáticas, que tienen que ver más con donde une la enseñanza y el aprendizaje, tienden a privilegiar las aplicaciones de la matemática y no el estudio de sus fundamentos y las relaciones con otros conceptos matemáticos. Esto, evidentemente, tiene algunos puntos débiles, ¿no? Así como nosotros podemos señalar que en el caso de las universidades, el saber mucha matemática no resuelve problemas prácticos de la enseñanza y el aprendizaje, también podemos señalar que el no tener fundamentos matemáticos hace difícil que la persona pueda establecer relaciones con la realidad y con otros conceptos matemáticos. Estudios sobre este aspecto se han publicado y han demostrado esa situación. En cuanto al conocimiento pedagógico del contenido matemático, las universidades, al contrario, minimizan este tipo de conocimiento y lo delegan a los cursos didácticos de las matemáticas, a la pedagogía general y a las prácticas profesionales. Al contrario, los programas administrados por el gobierno central, esto fusiona la matemática con la didáctica de las matemáticas. Claramente se va viendo aquí, como insisto, en dos grandes modelos
de formación docente en el país. Digamos que existen entonces y lo vemos en estos dos grandes bloques, la universidad autónoma y privada y las instituciones creadas por el gobierno desde el año 1998 tienen una clara diferencia en cuanto a la forma de entender lo que es la preparación de los futuros profesores. Esta diferencia, claro está, se ubica dentro del proceso político que el país ha vivido en los últimos 20 años. Las universidades autónomas y la privada han sido instituciones normalmente críticas con las políticas gubernamentales y se refleja en esta situación. Esto evidentemente trae unas consecuencias. La creación de dos sistemas de formación de profesores paralelos entre sí y la inexistencia de las posibilidades de abrir un diálogo y poder evaluar tanto las fortalezas como las debilidades de cada modelo. Las universidades tanto el gobierno como las universidades, vamos a ver adelante, que tienen debilidades y fortalezas. Y este aspecto no se ha podido trabajar precisamente por la situación política. Ahora bien, la comunidad educativa matemática, por su parte, a través de ASOEMAT y otras instancias, y a través sobre todo de las universidades nacionales del país, ha promovido la investigación en estos últimos años. Los trabajos de Walter Beyer, por ejemplo, los remito para el que esté interesado. Él trabaja un poco eso y son bien claros en ese aspecto. Ahora, la pregunta es, ¿qué se investiga en nuestro país en relación al profesor de matemática y cuáles son estas características epistemológicas más relevantes que definen la investigación en educación matemática? Ante eso, yo voy a hacer nada más, ya vamos viendo que hay dos modelos y vamos a ver qué pasa con la investigación. No es fácil, pues, sacar conclusiones. Sin embargo, si vemos la memoria de los últimos 4 COVEN, el Congreso Venezolano de Educación y Matemática, y los trabajos presentados en el primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores en noviembre de 2018, en el que participamos bastante, algunos venezolanos, vemos claramente que hay los tópicos que se señalan en la gráfica, los tópicos escolares, y las estrategias, las TIC, los procesos mentales, etc. Y el conocimiento del profesor aparece con tan solo un 15% de trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son qué sale de esas investigaciones? En principio hay una preocupación en las conclusiones sobre el predominio de una visión euclidia de las matemáticas y una enseñanza centrada también en los procedimientos por parte del profesor. Existe también alta preocupación por la poca solidez del conocimiento de los fundamentos de la matemática por parte de los futuros profesores y muestra una gran dificultad para establecer conexiones intraconceptuales. Igualmente, también tienen problemas para conectar las matemáticas escolares con otras áreas del conocimiento y con la realidad que ésta genera. Y un aspecto que quiero resaltar es que hay una escasa o nula presencia de trabajo en relación a los planes de estudio vigentes en nuestro programa de formación. Dada esta realidad tan particular de dos modelos totalmente antagónicos, es llamativo el no tener investigaciones respecto a esta situación, ¿no? Y bueno, eso es parte de las debilidades. ¿Cuáles son las características epistemológicas que se ven en los dos bloques? Bueno, en las universidades nacionales y privadas hay una pluralidad epistemológica. Hay variedad en cuanto a los fundamentos, a las metodologías, etc. En cambio, el programa de formación avanzada en docencia, digamos, hay una unicidad epistemológica, la investigación, acción participativa, reflexiva y transformadora, explícitamente señalada en los documentos. Evidentemente, la investigación, acción participativa, reflexiva y transformadora tiene grandes virtudes. Y en particular, pues yo le veo pues fortalezas. Pero sin embargo, yo siento que la investigación, acción participativa, lo poco que he conocido de los trabajos que han presentado en algún evento, hay unas debilidades no solamente teóricas, sino también metodológicas, que incluso son propias del proceso de maduración de este modelo y al respecto se consigue bibliografía interesante en la cual, por ejemplo, se revelan estas debilidades. Yo me remito a un autor, un sociólogo colombiano, ya muerto, y bueno, una persona extraordinaria, Orlando Fassborda, que trabajó bastante el tema. ¿Qué vemos ante esta realidad? Para ir entonces concretando. Nosotros vemos una escuela
que está rodeada de unas universidades y unos programas de formación dirigidos por el Estado y una comunidad académica de educadores matemáticos que parecieran estar en total desconexión. Y en el centro de esta situación, una escuela que amerita atención, amerita respuesta a los graves problemas que está presentando. Y que posiblemente por esta situación política, pues poco se está avanzando al respecto para resolverlo. ¿Qué escenarios se vislumbran ante esta situación, que digamos de incertidumbre? No podemos escapar que Venezuela actualmente tiene una situación difícil desde el punto de vista económico, político, social, y digamos, señalé dos escenarios. Uno, negociación que obliga a unas elecciones confiables para todos los actores políticos. Esto llevaría a una revisión de los programas de formación de profesores con participación de toda la sociedad. Un segundo escenario que mantiene el status quo, que en el corto plazo se mantendría la actual situación y en el mediano plazo se impondría el modelo de gobierno central. ¿Qué hacer ante estos escenarios? La escuela y los liceos. Mi trabajo en el campo educativo nos lleva a trabajar. Ya, disculpen un momento que estoy en una zona que... disculpen un momentico que voy a resolver un problema logístico. Ya. ¿Qué hacer en estos escenarios? Las escuelas y liceos, mi trabajo cercano al que estamos desarrollando nosotros, nos hemos planteado qué hacer ante esta situación que envuelve a la escuela. Pues yo creo que se están visualizando ya a pequeña escala programas de formación que se caractericen por la reflexión en y sobre la práctica, apoyadas en los avances de la educación matemática. Y en términos de la comunidad académica de educadores matemáticos, yo considero que hay un proceso que hay que reconstituir o fortalecer los equipos de investigación que están diezmados por la inmigración, y buscar la cooperación con otros pares, de tal manera que se comience un proceso de revisión curricular que supere las debilidades de ambos modelos. Creo también importante que a nivel de la comunidad académica promover espacios de encuentro entre sectores del gobierno central y universidades autónomas con miras a lograr acuerdos que lleven a superar estas debilidades en los modelos. ASODEMA tiene una experiencia que yo siempre la resalto, todos estos años en la que he estado en la directiva y como presidente, es que pudimos superar las dificultades o las posiciones políticas para podernos encontrar. Creo que hubo momentos de tensión, pero fueron finalmente resueltos. Y creo que es oportunidad para volverlos a retomar y discutir. Porque hay que plantear programas de la formación inicial y actualización para profesores de matemáticas que estén caracterizados por un diálogo cultural y una práctica reflexiva. Tenemos como comunidad académica un reto que es la de formular o plantear políticas educativas en materia de formación de profesores que supere estas diatribas y que realmente se reconozcan los puntos de encuentro y se respeten las diferencias. Es una invitación a todos, una invitación a un país que vemos diezmado, en el que las consecuencias la están pagando todo el mundo y en particular los sectores más desfavorecidos, y en este caso los niños y niñas y adolescentes de nuestras escuelas. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno. Bueno, muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Creo que nos has hecho un panorama muy interesante sobre cómo discurre el tema, el asunto, las cuestiones relacionadas con la formación de maestros en Venezuela. Abrimos entonces el espacio para un diálogo con los participantes que tenemos en este momento en el seminario. Les pediría el favor cuando, pues, con la manito para ir ordenando el orden de la palabra. Cuando vayan a iniciar la presentación, pues nos mencionan su nombre, el país desde donde están participando, y también pueden activar la cámara. Yo voy para que también podamos verlos en este momento cuando hagan su
intervención, comentarios, preguntas para nuestro compañero Hugo, que amablemente nos ha hecho esta excelente presentación. Entonces, adelante, los escuchamos en este momento, compañeros. Silenciar. Nelly, te veo por ahí con intenciones. Pero es que no veo la manito. No, Ale, empiece entonces, mientras tanto. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos. Felicitaciones, Hugo, por tu presentación. Esta es una buena manera de comenzar este ciclo de conferencia en el marco del seminario de educación, seminario permanente de educación matemática, que bueno, para mí es una gran felicidad poder una realidad, porque es una mesa de la primera reunión de dominicana, la primera reunión de Redumate. Entonces, bueno, me alegro que la hayamos podido dar. Venezuela haya sido la primera en participar. Bueno, lamentablemente muchas de las cosas que Hugo dice no son tan positivas ni tan favorables a lo que es la formación del docente de matemática en Venezuela, pero bueno, la realidad política y social actual arropa pues todo lo que tiene que ver con todos los planos pues de la vida nacional y en particular la educación. Mucho de lo que ya Hugo ha dicho lo habíamos reflejado nosotros en el informe que presentamos, pero en el momento que hicimos el informe después de el CAM, no estaban tan presentes los dos modelos de formación, porque el nuevo modelo que se está dando, el modelo de alguna manera paralelo, es de fecha más reciente y no sabemos todavía los alcances que eso pueda tener. En todo caso, cuando ya yo rompí el hielo, veamos que los demás se animen también a participar. Gracias. Gracias, Nelly. Bueno, buenas tardes a todos. Hilber Blanco de la Universidad de Nariño, Colombia. Bueno, pues agradecer y felicitar a Hugo por esta conferencia que nos presenta pues todo este panorama, este análisis que hace allí de la formación de maestros en Venezuela. Y contento pues de que hayamos iniciado este seminario permanente de la red de Redumate y que sigamos pues así cada mes reuniéndonos alrededor de estas conferencias y de este tema tan interesante. En relación a lo que decía Hugo, pues, en Colombia sí pues tenemos algún tipo de, digamos, de cosas, algunas cosas diferentes, pero pues no mucho, ¿no? Tampoco es que llevemos tanto la delantera, digámoslo así. Hay algunas cosas que nos ha permitido ir avanzando, por ejemplo, en la formación de maestros aquí en la Universidad de Nariño, integramos bastante, por ejemplo, la formación en perspectivas sociales, culturales y políticas de la educación matemática. Entonces, eso es, por ejemplo, una ganancia que hemos tenido aquí en nuestra universidad al tener dos cursos de educación matemática y cultura donde se trabajan distintas teorías, no solamente pues etnomatemática, que es la línea que yo trabajo, sino pues otras líneas, por ejemplo, como la objetivación cultural, la pedagogía culturalmente relevante y bueno, pues muchas de las que ustedes conocen. Bueno, pues era eso que quería comentarles, saludarlos y agradecerte de nuevo, Hugo. Muchas gracias. Bueno, un saludo, Gilbert. Me alegra escucharte. Sí, realmente yo sobre ese aspecto, la dimensión, digamos, política, pues es claro, pues, el tipo de modelo formativo responde a un modelo de sociedad. Pero quizás yo rescato el modelo sociedad plural en términos de ideas, en el debate. Es decir, yo no consigo una universidad
pensamiento, y creo que ha sido una tradición en la Universidad Autónoma Venezolana, pues, respecto a las diferencias, y me eduqué pues toda la vida en ese ambiente. Por eso es quizás una de mis preocupaciones. Que se hable de política no es el problema. El problema es cómo se habla y cómo se dialoga, cómo se llega a acuerdos, cómo se dirimen las diferencias y cómo se respeta. Y sabiendo y estando consciente que cualquier modelo educativo responde a un modelo de sociedad. Bueno, pero me alegra de verdad, Hilbert, escucharte. En Colombia hay unas experiencias que ustedes conocerán mejor que yo, pero sé de tanto esa que estás comentando, hay otras que he escuchado del centro de Bogotá, hay una de la Universidad de la Amazonía, que también es un esfuerzo bastante interesante hasta donde yo conozco, por integrar esa matemática con la didáctica y con la reflexión. Son aspectos bien positivos y que creo que hay que ir descubriendo y recuperando lo positivo y la fortaleza. Hugo, yo quisiera, mientras otros se van animando, como una pregunta o comentario, pregunta como para seguir profundizando en el tema. Bueno, claramente nos muestras, digamos, la existencia como de dos modelos de formación, el tradicional que viene siendo desarrollado por las universidades de tradición y otro modelo que es el que, digamos, viene agenciado directamente por el Estado y que se representa, pues, digámoslo, en la nueva universidad que recientemente se crea. Sin embargo, uno ve allí de pronto, o sea, como que hay cosas interesantes de un lado y cosas interesantes del otro, ¿no? O sea, no es un asunto tampoco como que uno, o por lo menos en lo que se veía en la presentación que nos hacías, no es un asunto como de cuál es mejor, o cuál modelo es mejor, cuál modelo es peor, sino que sí, o sea, que efectivamente hay como cosas interesantes de un lado y del otro. Eso, ¿cómo se vive esa tensión allí en esos dos procesos de formación? ¿Qué tanta capacidad de diálogo tienen esos dos modelos en este momento en el país? ¿O esas posibilidades de diálogo para que ambos sistemas, ambos modelos se fortalezcan? O la capacidad de aprender unos de otros, ¿cómo se da? ¿Cómo se construyen esas interrelaciones? Bueno, institucionalmente creo que es difícil. Yo voy a apelar un poco al espíritu caribeño y latinoamericano. Nosotros los caribeños y los latinoamericanos tenemos creo que una ventaja, que a veces más allá de las diferencias institucionales podemos llegar y acercarnos a la persona y entablar y dialogar y conversar y probablemente llegar a puntos de encuentro. Es lo que yo rescato de nuestra identidad latinoamericana, identidad caribeña, y la veo positiva. Y yo creo que tiene que ir por allí. En el plano institucional lo veo muy difícil. Porque eso depende mucho también de las políticas nacionales. Ningún sector se quiere reconocer. Evidentemente este año ha sido muy convulsionado. Hay dos modelos de países que se enfrentan y el problema es que estamos estancados pues, en este momento. Y como decía yo al principio, las víctimas son a la final nuestros estudiantes y el mismo profesor es víctima, porque el profesor se siente en una tensión, en una situación difícil pues, de ejercer su profesión. Yo sí creo que de ambos sectores hay puntos a favor, ¿no? Creo que las universidades, voy a hacer una crítica a la universidad a la cual yo pertenezco, pero que representa a la universidad, vamos a decir, nacional, autónoma y con corte tradicional, por su afán para demostrar diferencias con respecto a las políticas que a mi modo de ver tampoco estoy de acuerdo, de índole autoritario del gobierno, ha optado por una vía bastante fácil, que es la de negar todo lo que hay del otro lado. Es decir, no reconocer en absoluto nada. Y eso es un problema, porque en el fondo también lo que te impide es transformar la universidad, porque o sea, nosotros debemos como universidad, y eso lo he comentado yo a nivel personal, pero evidentemente el ambiente no favorece, es que nosotros, está bien, critiquemos, planteemos las críticas que haya que plantear, pero también tengamos propuestas.
una propuesta de decir, mire, señores, nosotros creemos que esto es así y esto es de otra manera. Y si creemos de esa manera, pues plantear propuestas, pero no simplemente establecer una diferencia porque la otra persona no la reconoce. En el caso del Estado también tiene la misma dificultad. Nosotros tenemos una dificultad con el Estado que es que no reconoce a las universidades y ha montado un sistema paralelo. Entonces, cuando nosotros escuchamos a sectores del otro, digamos, del sector oficial, gubernamental, del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, la misma actitud, es decir, no se reconoce. Las universidades son burguesas, las universidades no representan la revolución, etc. Entonces hay un lenguaje que distorsiona en el fondo las relaciones que podrían ser mejores. Yo creo que nosotros tenemos que bajar el tono del diálogo, del diálogo de los enunciados y sentarnos un poco a escucharnos. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Y es lo que decía al último, y muy concreto y para finalizar. Yo creo que la comunidad de educadores matemáticos de Venezuela tiene la posibilidad, por lo menos en su contexto más concreto, de empezar a buscar esos nexos y esas conexiones, porque ciertamente hay sectores de ambos lados, y yo lo reconozco, que son intransigentes 100%, pero también hay sectores de ambos lados con los que podemos llegar a un acuerdo, respetando la diferencia, pero llegando a un acuerdo. Y poder trabajar en conjunto para que esa escuela, ese liceo, ese estudiante y ese mismo profesor, que ya bastante sufre con un salario de hambre, como lo tenemos todos, pues también tenga que estar dentro de esta diatriba, ¿no? Yo creo que sería un aporte de nuestra comunidad educativa matemática, buscar esos espacios de encuentro. Y creo que tenemos que hacerlo. Colegas, ¿alguien más quiere participar? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Edwin Molano, estoy haciendo el doctorado en educación aquí en la Universidad de Sabana, en Colombia. Primero que todo agradecer por la invitación a este seminario. Muy interesante la presentación del profe Hugo. Muchas gracias. Yo veo que lo que nos presenta, veo pues como un punto de encuentro entre estos dos modelos, pues, o no sé si no entendí bien, pero yo vi que ambos proponen la metodología de investigación y acción participativa. Y eso me parece pues supremamente interesante porque pues desde dos enfoques totalmente distintos, de todas maneras hay una intención de transformar la realidad de las comunidades, de las personas, y en ese sentido pues pienso que ahí es donde debería buscarse como la síntesis de este antagonismo político en el que pues pienso yo que desde la investigación académica podría ser, o sea, esta situación de crisis también podría ser enriquecedora, podría ser en algún modo pues algo muy bueno en el sentido de que es posible ver hasta qué puntos se puede realmente integrar dos posiciones totalmente aparte o cuáles son sus posibilidades, sus limitantes en estos dos enfoques. Entonces, no sé si entendí bien, pero yo vi que los dos manejan la investigación de acción participativa. Ahora, me pregunto también, digamos, pues hasta qué punto tanto el gobierno como las otras universidades están interesados en hacer este tipo de investigación, o sea, como de ser sobre todo autocríticos y ver hasta dónde se puede llegar cada uno desde su posición. Bueno, el Estado, digamos, los programas del gobierno nacional. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono, Hugo? Que... Del gobierno nacional claramente señalan que la investigación acción participativa es la que tiene que desarrollarse. Quizás esa es la parte diferente. Ellos proponen como único modo de investigación acción participativa. En el caso de las universidades nacionales hay pluralidad. O sea, hay trabajos que llevan esa metodología y trabajos que no la llevan, sino de otro tipo.
Y digamos, en ese sentido, pues puede ser un punto de encuentro, porque en el caso de las universidades nacionales, pues existen personas que plantean que esa investigación es consona y es oportuna, sobre todo en los programas de formación de profesores. Y podría ser un punto de encuentro. No obstante, también hay que reconocer que hay otro tipo de investigaciones que también son válidas, de acuerdo a las circunstancias, pero que evidentemente es parte de eso que estamos hablando, de la diatriba política. Pero sí, como dices tú, un punto de encuentro es que ambos coincidimos en que la educación, la investigación acción participativa, pues es importante. Ahora, sí, la investigación acción participativa, y a lo último lo señalé muy ligeramente, tiene sus pros y sus contras. Y en el caso de los trabajos de Fast-Borda, al respecto, pues lo señalan. Y parte de la madurez de la comunidad que comenzó a hacer en Latinoamérica la investigación acción participativa, reconoció a los años que esas debilidades había que superarlas. Yo siento que esas debilidades se están haciendo presentes en las propuestas investigativas del modelo gubernamental. Y en vez de apoyarse en estas lecturas como para superarla, pues ellos se afincan más en el voluntarismo. Y eso es parte de la crítica que yo creo que le haría yo a eso. La investigación participativa tiene un gran riesgo, que es el voluntarismo. Pero evidentemente se puede prever, porque ya sobre eso se ha trabajado, y se puede superar. Y yo creo que es parte de lo que también tiene que reconocer el sector gubernamental. En principio, eso es un punto de encuentro, pero sí tiene sus matices y habría que aclararlo. Buenas tardes. Hola, Edgar. Bueno, habla Edgar Guacaneme de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. En primer lugar, pues un abrazo fraterno para todos los colegas, en particular para Hugo, y mi agradecimiento por tu intervención. Creo que queda muy claro con tu postura y tanto en la presentación como en las intervenciones que has tenido posteriormente, que nos estás brindando un ejemplo muy concreto que nos ilustra perfectamente no solo que la educación es un acto político, sino que la educación se puede politizar. A veces, dependiendo de la tendencia política, se puede ver como una acción favorable o no, pero quisiera señalar que quizá en algunos de nuestros países falta una mayor politización de la formación de profesores de matemáticas, porque, al menos desde mi perspectiva, estamos aún anquilosados frente a las propuestas de formación y ha faltado efectivamente una revolución, no solo de orden político, sino de orden epistémico, que permita realmente formar profesores de matemáticas para que eduquen a los niños del siglo XXI. Reitero mi agradecimiento por ese bonito ejemplo que nos has puesto en bandeja para poder abrir una discusión en torno a este asunto que mencioné de la politización de la educación. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar. Un saludo. Sí, bueno, el problema, repito, es la forma de hacer política. Y la forma de hacer política es imponer mi punto de vista y desconocer al contrario, pues, y verlo no como un adversario, sino como un enemigo eliminar, no es política para mí. Y yo creo en la universidad plural, en la educación plural. Yo puedo enseñar principios, pero no le puedo decir al alumno, mira, tú tienes que votar por esta persona o votar por la otra, pero sí darles elementos para que él críticamente y conscientemente, cuando actúe como ciudadano, esté consciente, y cuando haga matemáticas también esté consciente. Y evidentemente en matemáticas es política. Si yo enseño una estadística, no la voy a enseñar simplemente como una técnica, sino también para entender y analizar la información, más en esta época. Y yo, cuando promuevo un tipo de educación en el aula, estoy promoviendo de alguna manera un
modelo pues, de sociedad. No es lo mismo como le será incluso la misma teoría de la objetivación, porque ya la nombraron, lo indica pues claramente, y la educación popular también lo indica, y incluso otras corrientes como la etnomatemática. Y pues lo que estoy diciendo no es nada novedoso, pero evidentemente la política es eso, es diálogo y es reconocimiento y respeto a la idea y la pluralidad. Yo insisto en la pluralidad. Actualmente en Venezuela la valoro más y creo que es lo que hay que hacer, la pluralidad, fomentarla, porque no hay cosa peor que el pensamiento único. Yo quisiera aprovechar estas últimas dos intervenciones también para intervenir en ese sentido. Yo creo que efectivamente hay un asunto muy interesante y concuerdo con Edgar en tu presentación, Hugo, y es que nos llamas la atención sobre algo que es clave en cualquier sistema y proceso educativo, y es el tema político. Ningún sistema educativo, sin importar el sistema político desde el que estemos planteándonos, es libre de esa influencia política. Quizás el asunto, digamos, más fuerte allí es que por los cambios políticos que ha vivido Venezuela, como que se hace evidente que hay una incidencia del sector político en los procesos educativos, pero digamos, en países donde hemos tenido más estabilidad política, uno como que pierde de vista un poco ese tema de lo político en la educación y se vuelve como transparente. Pero indudablemente yo creo que el llamado que hace Edgar es en el sentido de, oiga, al interior de nuestros países, al interior de nuestros sistemas educativos, como que volvamos a recuperar efectivamente y hacer conciencia explícita de cuáles son esos elementos políticos sobre los cuales está fundado nuestro sistema educativo, porque ese es un aspecto, digamos, fundamental de la discusión, y que, como les digo, a veces uno puede perderlo de vista cuando vive esos periodos normales del desarrollo de la vida educativa y la vida política. Pero cuando vienen estos momentos de cambio, pues entonces es cuando se hace evidente esas interrelaciones. Y ese es un poco como digamos, a mí me deja como esa lección fuerte, la presentación que nos haces en términos de, bueno, y cómo estamos viviendo lo político al interior de nuestros sistemas, y cómo estamos formando a nuestros maestros en ese reconocimiento de esas tensiones políticas que vivimos continuamente al interior de nuestras sociedades. Si no hay más intervenciones, entonces yo creo que podemos ir cerrando entonces esta primera sesión del seminario. Como ya se manifestó, acaba de llegar un mensaje de Angélica. Bueno, Angélica dice que felicitaciones a Hugo por la presentación. Soy parte de esa, dice que no tiene audio, pues el micrófono nos escucha, pero no tiene cómo hablarnos de manera directa. Ahí lo pueden ver en el chat. Ella dice que soy parte de esa diáspora de venezolanos que le está tocando ver otros horizontes, y que, bueno, igual tiene los vínculos con la Universidad Venezolana. Ahí pueden leer el comentario de ella en el chat. Bueno, les estaba diciendo entonces que fue muy interesante la presentación. Creo que los comentarios y tanto la presentación como los comentarios nos muestran efectivamente cómo vivimos estas tensiones entre la educación, entre lo político, lo educativo, y cómo vamos también tomando decisiones. Creo que podremos ir haciendo después un ejercicio en términos de comparar también con las otras presentaciones, cómo serán cómo son, qué similitudes tenemos, qué diferencias. Seguramente nos vamos a encontrar con que no somos idénticos, pero tampoco somos tan diferentes en estos procesos de formación. Coincidimos, seguramente reconoceremos errores, o errores no, digamos, reconoceremos que hay cosas que no están funcionando bien,
pero que no están funcionando bien en todos lados, igual otras que son más locales, y yo creo que este ejercicio también nos va a permitir un poco hacer como esa conciencia acerca de qué está pasando en nuestros países y cómo estamos viviendo estos procesos de formación. Es posible que al final de este semestre, con las 4 conferencias, podamos hacer un análisis mucho más detallado de esas comparaciones y esas diferencias, y seguramente eso nos va a permitir tener mejores condiciones para el desarrollo y para hablar con las autoridades locales y poder incidir, ¿por qué no?, en estos procesos de formación de maestros y en los procesos de formación en la educación básica en nuestros países. Yo quedo muy entusiasmado con este trabajo que hicimos el día de hoy. Y no me restaría más sino nuevamente reiterar el agradecimiento a Hugo, a todos los que participaron hoy en el seminario, y invitarlos para la siguiente conferencia, que será el primer martes del mes de octubre, si mi memoria no me falla es el 1 de octubre, donde tendremos a la profesora María del Carmen Bonilla del Perú, y donde estaremos hablando entonces de la formación de maestros en el Perú. El enlace es el mismo por el que se conectaron hoy, es el mismo enlace. Entonces nos veremos a las 4 de la tarde, hora colombiana, para que hagan las previsiones de sus ajustes en las horas locales. Algunos países tendrán una hora más, una hora menos, y para que podamos entonces conectarnos de nuevo. Mil gracias a todos, mil gracias a Hugo. No sé, Hugo, si quieras hacer un comentario final de cierre, o si no, entonces pues nos despedimos. Creo que a Hugo se le cayó la llamada. No sería raro. Sí, acá lo acabé de ver, lo acabé de conectar nuevamente porque se había desconectado, pero ya no está así. Se nos desconectó Hugo en el último momento. La grabación, más o menos en 1 hora, estaremos, o en 2 horas estará listo el video, y lo estaremos compartiendo a través de los canales de la red en los próximos días, el cual servirá no solamente para nosotros recordar la intervención, sino también para motivar otros participantes para la siguiente sesión. Mil y mil gracias a todos, y nos vemos entonces en un mes. Hasta Excelente. luego, feliz tarde.